quién está detrás de cada uno de los sellos partidarios. Vos sabés que a mí me gusta en muchos casos contar el entretelón de la producción de algunas de las entrevistas que realizamos. Cuando ayer estaba asistiendo en horas de la noche a la cobertura que se hacía desde la provincia de Misiones, decía, quiero hablar con alguien de Misiones. Sí. Y rápidamente se me vino a la cabeza mi amigo Fede Silvero, que tuvo la oportunidad de vivir durante varios años en Misiones. Así que le mandé un mensajito ayer por la noche y le digo, amigo, necesito a alguien que entienda de política y que sea de Misiones. Y me dice, tengo el hombre ideal. Me dices el número 1. Bien. No tengo el agrado de conocerlo, pero estuvimos intercambiando algunos mensajes y le agradezco, por supuesto, por el tiempo que dispensa para dialogar. Con la otra punta del país hablamos de Juan Carlos Argüello, quien es periodista, trabaja en TV12 Misiones, en Open 101.7 y en varios medios más. Así que, en principio, Juanca, el gusto de saludarte a la distancia. Emiliano y Ramiro de este lado. Buen día. Hola chicos, un gusto saludarlos, ¿cómo están? Muy bien, con ganas de repasar lo que sucedió en una jornada electoral que hoy termina siendo tapa, termina siendo noticia en todos los medios nacionales. Una cuestión entendible si hablamos de comicios que se dan justamente en la antesala de una elección general, como la que va a ser ahora en las legislativas de octubre. Preguntarte en principio por esto que suele suceder, y sobre todo cuando se habla del interior del país, de inmediato cuando hay un resultado que no gusta, lo que empezamos a escuchar es fraude, fraude, fraude. ¿Cómo lo vivieron ustedes y qué es lo que se escucha, qué es lo que se sabe hoy por hoy en Misiones en relación a los resultados de ayer, Juanca? No, bueno, en principio hubo una carga lenta de los datos, sí, pero nadie está cuestionando los resultados están claros. Hubo un triunfo de la Renovación por un margen acotado, pero el triunfo que le permite incluso sostener la mayoría en la Cámara de Diputados, que era lo que estaba en discusión. Segundo, la Libertad Avanza no cuestiona los resultados de la Libertad Avanza. De hecho, han sido los fiscales y demás que no hay ningún tipo de denuncia, así que por ese lado no hay ningún cuestionamiento al resultado electoral. Y los números, no sé si sorprenden tanto. Acá teníamos una única propuesta que era provincial, que era la Renovación, una propuesta, digamos, muy localista, y varias oposiciones asentadas en lo que es el gobierno nacional. O sea, estaba la Libertad Avanza, el Partido Libertario, por la vida y los valores, que es el espacio que cobijó al ex comisario Ramón Amarilla, que hacías mención recién. Sí. También un poco referenciada con la Libertad Avanza. Y creo que el Partido Agrario, el Partido Agrario, que hizo también una elección muy pensada en lo local, ha tenido un muy buen resultado, ha recuperado territorio perdido en otras elecciones. Así que creo que se dio ese escenario. Dos propuestas provinciales muy marcadas y después el resto de los espacios muy referenciados en el gobierno nacional o en las ideas de la motosierra, ¿no? Claro. Que acá se repitió mucho. Sin dudas, Diego Hartfield, el candidato de la Libertad Avanza, se vio beneficiado por esto, porque la campaña de Diego ha sido muy breve, aunque no carente de respaldos aquí en la provincia de Misiones. Vino Martín Menem en 2 oportunidades, vino Karina Milei a Oberá y a Posadas, vino Patricia Bullrich a respaldarlo, así que en ese sentido, obviamente ha sido un muy buen resultado. Segunda vez en realidad que es candidato, había sido candidato de la Renovación en el año 2015 y ahora candidato a diputado, que obviamente entró, ¿no? El resultado marca por estas horas 6 bancas para la Renovación, 5 para la Libertad Avanza, 4 para el espacio del excomisario Amarilla y 2 bancas para el Partido Agrario y Social. Después el Partido Libertario, que en realidad el Partido Libertario es la base original que tuvo Milei aquí en Misiones, Claro. que no tiene referencia libertaria, sino que es un radical, que es Martín Arjol, que hoy es diputado nacional, que ahora va a ser diputado provincial. Y por último, Unión por el Futuro, que es lo que era Cambiemos en las últimas elecciones, ahora digamos que logró solo una banca de todas las que ponía en juego, ¿no?
Claro, te íbamos a consultar justamente por eso, porque uno estaba acostumbrado quizás a seguir de cerca los viejos lemas, los viejos partidos políticos que claramente han cambiado en el último tiempo. Hoy, haciendo una suerte de juego, intentábamos relacionar los nombres de cada uno de Claro. estos espacios con su pertenencia original. Y claro, y nos faltaba el PRO. Teniendo en cuenta esto que nos decías, ahí es donde tenemos que poner al PRO, por ejemplo. Bueno, el PRO, si vamos por nombres, hoy el A PRO ver, no tiene ningún representante en la legislatura Claro. provincial nuevo, ¿no? Los que entraron fueron radicales, ex Cambiemos, sí, pero no del PRO, o sea que el PRO prácticamente ha desaparecido dentro de la representación en la legislatura. Los radicales sí se mantienen tanto en el Partido Libertario como el que entra por Unidos por el Futuro es también un joven radical que hoy es concejal aquí en la ciudad de Posadas, que es Santiago Cocho. bien. Nosotros, siguiendo de cerca la elección, y es entendible, suele suceder cuando el interior del país es foco de los medios de comunicación a nivel nacional, nos pasa acá en Tierra del Fuego, les pasa a ustedes en Misiones. Si bien es una cuestión particular, creo que en Sí. Misiones, por supuesto que se roba la atención, esta situación justamente de Amarilla que mencionabas, este ex policía que hoy por hoy se encuentra detenido. No sé bien cuál es su condición, si está con condena, si es una No, prisión está con preventiva. prisión preventiva, Bien, tiene varios cargos por sedición, por conspiración. Acá hubo o sea, saben ustedes que hubo una sí, revuelta policial el año pasado, y no está detenido por esa situación, sino por un intento posterior, una organización que estaba incipiente y que fue desbaratada porque un agente contó que se estaban organizando para una segunda protesta policial que incluía, bueno, eh, amedrentar funcionarios, quemar vehículos, hacer daño en la ciudad como para generar un descontento político, ¿no? Una acción política. Por eso está detenido él y otros 4 o 5 funcionarios policiales y está en camino a juicio en este momento. Yo entiendo que antes de fin de año debería hacerse el juicio. En esa instancia, obviamente, alguien vio que era Claro. un potencial político y la vio bien. y Garpaba, garpaba. lo incluyeron en la lista. La Constitución Provincial dice que no podría ser candidato porque está detenido por orden de un juez competente, pero nadie impugnó esa candidatura, ni siquiera la renovación. Así que finalmente fue candidato y termina teniendo un resultado que no es inesperado. Ajá, No. Acá eso te iba a consultar porque quizás uno dice, che, porque además 20% de los votos no es sí. un guarismo desdeñable, más bien todo lo Yo contrario. entiendo que lo habrán votado muchos policías, obviamente, Claro. Sí. porque era un representante del reclamo salarial de la policía, y también muchos empleados públicos que probablemente hayan visto allí un referente en cuanto a los reclamos salariales, ¿no? Que entiendo también atraviesan a toda la economía del país. Así que no es inesperado ese resultado. Se sabía que iba a ser una muy buena elección. Bueno, los números por ahí son un poco más altos de lo esperado, pero no es una sorpresa. Juan Carlos, vos mencionabas que hasta el momento los resultados indican que el Frente Renovador de la Concordia tiene 6, en este caso, diputados que han sido electos, 5 en este caso para La Libertad Avanza, 2 partidos que han logrado una buena performance, si se quiere, en estos comicios de ayer. Internamente, ¿se sabe muy bien cómo evalúan ambos partidos estos resultados? Si esperaban un poquito más, sobre todo en el caso del Frente Renovador de la Concordia, si era más o menos la cantidad que se estimaba que iban, el acompañamiento estimado en este caso por estas dos fuerzas políticas principalmente, o los resultados más o menos terminaron marcando lo que se venía barajando en la previa? No, la renovación esperaba un poco más, sin Bien, dudas. bien, El que festeja claramente acá es la Libertad Avanza. Y como te decía, aunque quedó un poco relegado en los números finales, el que también festeja es el Partido Agrario que recuperó claro. terreno. Pero bueno, o sea, el oficialismo esperaba
esperaba un poco más sin duda. ¿Cómo interpretamos este nombre, quizás más propio de otros momentos constitucionales de la Argentina? Cuando hoy repasábamos los distintos espacios que compitieron en la jornada de ayer, mencionábamos que están quizás algunos más tradicionales o que rápidamente uno logra encasillarlos, pero si nos tenés que explicar el origen, sobre todo escuchándote, nos decías que vuelve a recuperar algo de terreno. Claramente Misiones tiene otro tipo de geografía que la nuestra, pero ¿qué es el Frente Agrario y Social? Bueno, es un partido que nació siendo aliado de la Renovación. Varios dirigentes, el principal es Héctor Cacho Bárbaro, es un docente que vivía justamente en la zona rural, tenía una chacra, tenía plantaciones de hierba y demás, que armó un espacio pensado nosotros tenemos el río Uruguay al este de la provincia de Misiones y bueno, en toda la zona rural de ese costado de la provincia se asentó ahí el Partido Agrario y le ha ido muy bien en otras elecciones, después había perdido terreno, sobre todo cuando se asoció al kirchnerismo. Acá el kirchnerismo no tuvo buenas últimas elecciones y eso le afectó al Partido Agrario. Ahora volvieron a las fuentes, digamos, volvieron a la chacra con Cacho Bárbaro como candidato y un par de dirigentes también que muy enfocados en la cuestión de la yerba mate, en la cuestión productiva. Bien. Y se tradujo eso en los resultados que obtuvieron, que volvieron a ganar en prácticamente toda esa franja, que le permite hoy tener nueva representación en la legislatura y ser uno de los que tiene para celebrar en estas elecciones es sin duda el Partido Agrario. A Misiones... sí, no, adelante, perdón, Juan, que te interrumpía. No, es que la discusión yerbatera acá tuvo mucho peso, porque acá el mercado estaba regulado, tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y eso ha desaparecido de la mano de Javier Milei, y el productor primario del yerba mate ha sido muy afectado por la caída de los precios de la materia prima. Ahí creo que el foco está puesto en el que votó a Milei en el 2023 y hoy no lo ha hecho, o sea, se arrepintió de ese voto, y también en que la Renovación no supo capitalizar ese descontento, sino que parece haber sido también castigada por esa desregulación de la yerba mate. Digo, en Andresito, que es otra zona productora en el norte de la provincia, ganó Milei, o sea que también no es que hayan votado a la Renovación, sino que ratificaron el voto a Milei, pese a que una de sus principales medidas ha afectado y mucho a ese municipio y sin embargo terminó ganando, ¿no? Juanca, por último, este es un año muy particular, el 2025 que nos toca atravesar, justamente porque tenemos elecciones que terminan haciendo las veces de tentempié antes de una elección de octubre. ¿Entendés que la lectura de los distintos espacios va a estar puesta en esto que decías? Uno hoy repasaba los guarismos y veía, mencionabas 2023, 56,8% de Javier Milei en la provincia de Misiones, 19,8% en la jornada de ayer, si no tengo los resultados ahí desactualizados, pero digo, la discusión y sobre todo el análisis va a estar puesto en esto. También lo que sucedió con el apoyo en su momento al peronismo, esta alianza del PJ con Sergio Massa a la cabeza en el 2023. ¿Cómo llegan estos distintos espacios a las elecciones de octubre? Mirá, si miramos los números de Milei en el 2023 y los de ahora, hay una pérdida de más de 200.000 votos para Milei. O sea, claramente sigue siendo un referente, pero una cosa es con él en la boleta y otra cosa son los demás candidatos. Yo creo que con estos resultados de ayer también hay que decir que seguramente la Libertad Avanza va a intentar poner un pie fuerte en la provincia de Misiones. El peronismo no está en condiciones de competir. Acá va a ser nuevamente el escenario la Renovación versus el resto. El peronismo no tiene ninguna fuerza y con estos resultados yo creo que la Alianza Juntos por el Cambio también, o sea, lo que es Cambiemos, también ha quedado para mí ya fuera de competencia, así que va a ser particularmente una elección nuevamente muy local contra el escenario nacional, ¿no? Contra el modelo nacional.
Juan Carlos Argüello, gracias por tu tiempo. Reitero el agradecimiento además a quien funciona de nexo en este caso, al querido Fede Silvero, que además nos está viendo. Muy elogioso con tu laburo. Me dijo un gran jefe, Juan Carlos Argüello. Así es, lo hemos tenido de colegas. Lo quiero mucho a Fede. Así que, Juanca, Gracias, querido, Juan. el agradecimiento a la distancia. Nos gusta mucho analizar elecciones en el interior del país porque uno entiende, hay cositas muy cercanas. A pesar de las diferencias de miles y miles de kilómetros, recién te escuchaba analizar esto de si la boleta va con la cara de Milei o no va con la boleta de Milei, y es una de las cuestiones que estamos analizando por estas horas acá en la provincia de Tierra del Fuego. Así que gracias enorme por tomarte este tiempo. Sabemos que son días convulsionados, son los posteriores y los previos también a una elección, y estos minutos para nosotros son por demás valorables. Así que un abrazo gigante y lo que necesites a tu disposición. Igualmente, un abrazo a los... Abrazo. Muchas gracias. Juan Carlos Argüello es el número 1 de la política en la provincia de Misiones. Reitero el agradecimiento a mi amigo Fedito, Fede, que además nos está escuchando.